Saludos. Titulamos este vídeo Phi, sabiduría máxima, significado del 9-11, 6 ABC número 34. Hacemos este vídeo a fecha de 13 de enero del año 2022 en cumplimiento de una agenda oscura, precisamente, que puede ser indicado este cumplimiento mediante la numeración o el simbolismo de 9-11, porque como ya sabrán algunos, unas élites pues utilizan una numerología para, podemos decir así, para sus servidores de modo secreto, pero su abundancia y repetición pues nos hace a nosotros y a muchas personas intuir que tiene que tener un significado. Entonces nosotros en este vídeo vamos a tratar ese significado. Vamos a dar una versión de ese simbolismo que no es totalmente, podemos decir así, contradictoria con otras. Con otro tipo de simbolización. Por ejemplo, se puede decir el 11 puede significar las dos columnas del templo de los iniciados, podemos decir. Y es porque ya decimos que estos símbolos tienen múltiples significados y nosotros le vamos a dar uno que creemos que nadie lo ha expuesto y creemos que es el que profundiza más en el real significado, porque realmente lo que hace este 11 en concreto y también el 9, pues copiar totalmente la acción creativa de la fuente. Toda la naturaleza pues sigue unas pautas y precisamente pues esta oscuridad las copia, pero las copia para, podemos decir así, para considerarse como creadores exteriores. Pero un creador exterior simplemente no es un creador. El creador siempre profundiza y nosotros lo tenemos en nuestro interior y siempre su acción es desde el interior hacia el exterior. Y ellos lo hacen a la inversa. Entonces, tenemos que decir también en relación con esta agenda que se está cumpliendo en esta fecha concreta que hacemos este vídeo, que ahora lo que nosotros hemos notado realmente la acción de esta oscuridad mediante sus servidores, pues es que lo que se realiza es culpabilizar a despiertos frente a dormidos, es decir, crear una división en el ser humano. Y lo que nosotros realmente lamentamos es cómo a una mayoría de seres humanos se les ha privado, se les ha ido quitando y restando el mínimo pensamiento lógico y discernimiento, porque para crear esta culpabilización y enfrentamiento entre unos y otros, pues simplemente, vamos a hablar en metáfora, pues simplemente se culpabiliza algo que rompe toda lógica, que es, por ejemplo, unos utilizan un producto, vamos a decirlo así, que serían dormidos, y otros no lo utilizan. Pues entonces los dormidos culpabilizan del mal funcionamiento del producto que usan, culpan a los que no usan ese producto. Eso rompe toda lógica y nosotros es muy lamentable comprobar cómo amigos, familiares, etcétera, pues se les ha roto ese pensamiento sencillo e innato, se les ha roto. Esto sería semejante a, por ejemplo, si unas personas compran un coche y otras no compran el coche. Entonces ese coche, por ejemplo, no les funciona. Y entonces las personas que no les funciona el coche, pues en vez de, por ejemplo, reclamar al que le ha construido y le ha vendido ese coche, pues en vez de eso culpabilizan y piden responsabilidad a los que no se han comprado el coche, que no tienen nada que ver. Eso es casi jocoso, si no fuera tan lamentable realmente. Pues entonces eso es lo que está realizando al día de hoy, lo que hemos notado nosotros en esta agenda de esta oscuridad. Y entonces, este vídeo, que tienen aquí su guión, vamos a desarrollar estos 4 puntos que creemos que a algunas personas les va a dar realmente
les va a dar realmente conocimiento de cómo, con qué astucia, imitando a la fuente, porque todo es una imitación, toda la oscuridad imita a la fuente e invierte a la fuente y se pone en lugar de la fuente. Y eso hemos notado nosotros, que incluso buenos investigadores, pues por ejemplo, piensan que somos creados por otros entes, nosotros, el ser humano, en vez de por una única fuente que lo crea todo. Y eso pues realmente a nosotros pues nos parece penoso, pero es real. Entonces, estamos con el 911, que lo vamos a dar explicación dentro de la espiral Phi, que para nosotros esta es una serie, y este es el número 6 de esta serie, que nosotros vamos a seguir proponiendo, al igual que hemos propuesto seguir recomendando la serie del espacio y de la forma de la Tierra, que son 11 vídeos, pues esto vamos a seguir recomendándolo, porque consideramos que es una síntesis de todo el conocimiento simple y profundo que podemos obtener aquí. Entonces vean que, por ejemplo, recordarán ya algunos este número 11 y este 9, por ejemplo, la conquista importante en los hechos más significativos de nuestra historia. En España, el poder musulmán islámico invade España, nos dicen realmente, mediante esta agenda, que en el 711, mediante Tarik, sobre todo, fíjense Tarik, que tiene tar de Tartaria, evidentemente, pero fíjense que ya está el 11 en el 711, y si haces también la suma, 7, 8 y 9, está también ahí implícito el número 9, entonces está implícito en esa fecha. Fíjense también el Apolo 11, otro hito importante pues de la agenda. Fíjense también uno de los últimos, el 911 de las Torres Gemelas, que no tenemos que hacer ningún comentario, porque ya suponemos que muchos ya están comprendiendo que esto es una agenda. Entonces nosotros hicimos en el vídeo primero de esta serie de Phi, hicimos una propuesta, dijimos que cada persona piense en descubrir la parte verdadera y la parte falsa de la espiral Phi, y que eso nos daría claves de comprensión de esta numerología, por ejemplo, del 911 o del 11-9. Entonces, para eso es lo que dedicamos este vídeo. Entonces, en un punto número 1 vamos a hacer un recordatorio de estos vídeos que tenemos nosotros en nuestro canal que tratan de esta espiral Phi. En un punto segundo vamos a realizar puntualizaciones importantes sobre el concepto de Phi. Un punto tercero es donde vamos ya a decir precisamente qué relación tiene esta numerología del número 11, por ejemplo, con la espiral Phi. Y en un número 4, pues vamos a exponer una especie de síntesis que nosotros vamos a decir que la espiral Phi pues es un símbolo de que la fuente realmente no se puede violar, pero el ser humano y los humanos y los elementos creados por la fuente pues sí son posibles de ser totalmente, podemos decir así, bajados de su nivel. Entonces, en relación con este recordatorio, pues recordamos que esta serie este vídeo que estamos haciendo es el número 6. Pues antes tenemos estos 5 vídeos, y en este primer vídeo ya hicimos esta propuesta de que las personas pensasen en lo verdadero y lo falso de esta espiral Phi. Y además de esta última serie que estamos realizando, pues también si ven nuestro canal, pues verán que hemos realizado otra serie de vídeos como estos que tenemos aquí, tratando esa espiral Phi y ese número áureo, y también pues estos otros dos que serían de los primeros, y sobre todo en este de la derecha los recomendamos porque damos una explicación muy sucinta realmente de este rectángulo que vamos a ver, que es el rectángulo áureo que da lugar a la espiral Phi, y que aquí lo expusimos y dijimos en este mismo vídeo, si lo vuelven a buscar, pues verán que en el minuto 8:25 pues estuvimos tratando aquí del 1-1 y decimos ahora, y vamos a desarrollar, que esto es una parte de la agenda, porque a partir de una determinada fecha, por ejemplo, que tenga ese 11, pues se establece un ciclo de control. Y también si lo ponemos junto con el 9, pues entonces es como si nos están diciendo este ciclo de control que comenzamos aquí, pues está, podemos decir así, entre comillas, bendecido o sancionado por la divinidad, porque la divinidad sería el número 9, porque ya sabrán que en matemáticas vorticiales, por eso estos son repasos, vamos a ir rápido, el 6, 3, 9 son los tres números
fundamentales, y el 9 realiza pues la función de Dios. Está al revés realmente, nosotros decimos que es al revés, es el 3 después del 6 y el 9. Entonces el 9, pues ellos lo reconduce todo al 9. Todas las acciones, pues queriendo decir ellos que todo empieza y termina en ese 9. Por tanto, si ellos ponen el 9 junto con el 11, lo que te están diciendo, esta fecha del 11, pues está sancionada en los dos sentidos, en el sentido que se le da validez y en el sentido que se castiga, porque una sanción también es un castigo. Entonces, de ahí el simbolismo de este 9-11, y tenemos que ir recordando algo de los vídeos anteriores, de estos 5 vídeos anteriores, es decir, que esta es la espiral phi, y decimos que esta espiral phi pone un límite a Lucian. Pone un límite a Lucian porque te refleja un número que nunca se llega a él, es decir, nunca podremos llegar a Dios o a la fuente. Y entonces vamos a hacer un recordatorio rápido, que está este número de oro, el áureo, y este rectángulo que vamos a ir viendo. Vamos a recordar que en realidad pues son un largo y un ancho. Y entonces este largo, que sería AB, el segmento mayor, este sería el mediano, y otro aquí pues sería el B, sería el pequeño. Entonces el mediano, la razón es lo mismo que una división, el mayor entre el mediano, pues que como tienen aquí, pues ya te indica ese número de oro que nunca, el número áureo que nunca termina, quiere decir que nunca se puede llegar a la fuente, y está en la misma proporción, el mayor con el mediano está en la misma proporción que el mediano dividido entre el menor, porque el mediano entre el menor pues también da ese mismo número. Y dijimos que vamos a descubrir cuál es la parte verdadera y la parte falsa de esta espiral. Entonces recordamos que la persona vea, si quiere, por ejemplo, formar un rectángulo áureo, pues que se fije pues de esta explicación, un rectángulo áureo. Y si quiere formar varios rectángulos, es decir, rectángulos áureos sucesivos, pues se fijen también cómo se realizan con simplemente reglas y compás, porque los distintos rectángulos áureos es lo que dan lugar a la espiral áurea que tenemos aquí. Entonces esta espiral áurea, cuando ya la tienes hecha mediante esos rectángulos que lo pueden ver y los pueden realizar, pues ¿cómo se realizaría la espiral? Pues en los vértices de cada cuadrado, porque cada cuadrado aquí estaría simbolizando el centro, el eje central. Entonces, poniendo en un vértice el compás, pues un cuarto de circunferencia en el primer cuadrado, en el segundo cuadrado sigues haciéndolo, en el tercer cuadrado aquí pones el compás y sigues haciéndolo en el siguiente, y entonces así te va surgiendo pues esta espiral áurea, que refleja lo que decimos, la inviolabilidad de la fuente, que nunca se puede llegar a la fuente. Pero tenemos que hacer puntualizaciones para que la persona se centre, que en realidad esto está en un plano. Entonces está reflejada en el plano mediante este rectángulo y los cuadrados, pero nosotros decimos que en realidad todo es volumen. Por tanto, este Nautilus es en volumen, evidentemente, y realmente lo que está reflejando que en volumen sería el cubo y sería pues el prisma cuadrangular que tenemos aquí. Eso es una puntualización para que la persona vaya viendo poco a poco pues la realidad, cómo se llega a la realidad concreta de este cosmos, que también lo iremos realizando en vídeos siguientes. Y otra puntualización es que estos sucesivos rectángulos que se van formando pues son de dos formas, son horizontales y verticales. Por ejemplo, el primero que estamos viendo aquí es horizontal, está en la horizontal. El siguiente rectángulo que están viendo está en vertical. El tercero, pues ahora vuelve otra vez a ser horizontal. El siguiente en vertical. Es decir, entre ellos son perpendiculares entre sí, es decir, se forman 90 grados entre unos y otros, y esto es coherente con todo lo que nosotros venimos estableciendo en la forma del cosmos y de la Tierra, en que aquí estaría este ecuador, podemos decir que formaría los 90 grados en relación con las dos espirales, para que vea que todo esto es coherente, y también es coherente con la tecnología eléctrica. Como ya sabrán que la tecnología eléctrica, los distintos campos magnéticos, para obtener esta energía, pues se tienen que poner en la disposición de perpendicularidad uno con respecto a otro. Por tanto, esto es otra puntualización importante para que vean, porque claro,
mediante este tipo de movimiento de perpendicular, pues es como se va formando esta espiral, pero ya sabrán, como acabamos de decir, en volumen. Y ahora vamos a ir viendo, vamos a ir centrándonos en lo que queremos expresar del significado de este 911. Pero para verlo, para ver que es este 911 es una agenda, un control artificial de phi, mediante una agenda infradimensional, tenemos que ver primero y recordar cuál es la acción de phi, la interpretación de phi en la naturaleza, es decir, que viene desde el interior, de la fuente, para poder después compararla, qué es lo que hace la oscuridad pervirtiendo y poniendo ese número 11 y ese 9 pervirtiendo a la fuente. Entonces, la fuente lo que realiza en esta espiral, como ya sabrán por otros vídeos, es que todo crecimiento de la naturaleza, incluso las proporciones del cuerpo, de los distintos cuerpos, incluso el cuerpo físico humano, pues están en esta proporción de phi, de ese número de oro. Entonces, en el crecimiento, por ejemplo, vemos el crecimiento de una planta. Entonces, primero sería una hoja, después 2 hojas y así, después lo siguiente, la suma de las 2 anteriores, como ya sabrán. Entonces, pero lo que tenemos que nosotros decir, y aquí es donde vamos a ir ya, la falsedad, que tanto la primera como la segunda no son exactamente iguales, no es un 1 y un 1, es lo masculino y lo femenino, que son opuestos y diferentes en todo, incluso en tamaño y en forma. La dualidad femenina y masculina es distinta, mientras que para el control ellos te ponen un 1 y un 1, que es el 11, como si fuesen iguales. Entonces, dentro de esta naturaleza que la fuente va creando todas las plantas, todos los vegetales y todo lo vivo, incluso lo inerte, pues también dentro de esa creación natural, pues decimos que no existen 2 elementos iguales en toda la creación, por eso el 1 y el 1 no pueden ser iguales. Y que cada nuevo elemento creado, y esto es muy importante, es una síntesis de la totalidad de la creación. Y eso solo lo puede realizar la fuente desde el interior y no desde un exterior. Por eso todas las personas tienen huellas digitales, todas son distintas. Y todo nuevo niño o vida que emerge aquí, o toda planta, pues es en realidad, en distintos niveles, una síntesis de todo el universo. Por eso no existen 2 elementos iguales y no existen 2 margaritas iguales. Y eso solamente lo puede realizar la fuente desde dentro. Pero la oscuridad, con este 911, pues ella quiere controlar todo el exterior mediante su agenda. Pero fíjense que lo hace imitando a la auténtica fuente. Y ahora vamos a ver aquí claramente cómo ella hace un ajuste convencional con el 11, con el 1-1. Porque como ya sabrán, aquí tenemos, mientras que toda la naturaleza, 2 caracoles, etcétera, los 2 vórtices, todos son solamente es el dominio de la fuente y desde el interior, ella desde el exterior pues te crea esta agenda suya de control mediante el 9 y sobre todo el 11. Y entonces vamos a ver aquí cómo lo realiza de un modo práctico, y esta es la parte falsa que decimos de la espiral phi. Este es el rectángulo, estos son los distintos rectángulos que dan lugar a esa espiral phi, como acabamos de ver. Entonces vamos a analizarlo y vamos a ver cómo llega ya su ajuste falseando la realidad a partir del número 11 realmente. Entonces vean, vamos a verlos en rectángulos sucesivos. Este es el primer rectángulo que tenemos, que está en horizontal. Tiene 2 partes. Una parte que representa el centro, que sería el cuadrado, y la otra parte, pero la otra parte, después del cuadrado, pues fíjense que forman una dualidad y distinta. El 5 es distinto al 3, 2, 1, 1. Fíjense, tiene mucho más tamaño que el otro. Es decir, son desiguales, no son iguales en el primer punto, en el primer rectángulo. Vamos al segundo rectángulo, que este sería ya, como ya hemos dicho, en perpendicular, en vertical, como estamos viendo. Entonces, en este segundo rectángulo, pues lo mismo. Trazas, tienes el cuadrado, y ahora las otras 2 partes, fíjense, una es el 3, pero otra es el 2, 1, 1. Y el 2, 1, 1, fíjense que es distinto al 3, evidentemente. Tiene otro... son una diferencia, no son iguales. Ahora vamos al siguiente rectángulo que tenemos aquí, que este ya sería, ahora le toca estar en vertical. Primero hemos visto que era en horizontal, segundo en vertical, tercero en horizontal, como están viendo aquí, y ahora vamos al siguiente, que este sería en vertical. Entonces, fíjense, ha puesto en vertical, tendría que tener una parte, que sería la mayor del cuadrado,
Y las otras dos partes tendrían que ser distintas, al igual que estamos viendo desde el principio. Las otras dos partes tienen que estar siendo distintas y en cambio aquí las coloca iguales. Coloca el 1 y coloca el 1. Entonces aquí esto es una convención exterior que realiza la oscuridad. Para decir a partir de aquí, pues entonces igual que la fuente crea toda la naturaleza, pues a partir de aquí yo creo. ¿Pero qué es lo que crea? Crea el exterior, crea el control exterior mediante toda su agenda. Entonces piensen que todas las fechas que llevan esas acciones exteriores de la fuente que van controlando el exterior. Pero fíjense con qué astucia imita a la fuente. Imita a la fuente, pero claro, aquí ya dice, bueno, yo nunca podré evidentemente crear nada vivo, tal, pero exteriormente voy a poner aquí el límite, el 11. Y a partir de aquí, pues en fechas concretas, pues se van cumpliendo una agenda de la oscuridad. Entonces esta es la parte falsa que nosotros hemos propuesto que vean. Esta es la parte falsa mediante esta espiral phi que realiza la oscuridad para controlar el mundo, y ahora se explica muy bien por qué es el número 11. Y el número 9 ya lo hemos dicho, porque el 9 es como decir, esto está sancionado por Dios, nuestra acción en el mundo exterior, realmente. Por tanto, todas estas fechas que llevan el 11 y también llevan el 9, pues están sancionadas y corresponden a una agenda exterior, pero es muy importantísimo diferenciar lo exterior de lo interior. Por tanto, esto es una convención, este número 9 y este número 11, porque indica una fecha de partida de imposición de una agenda de control antihumano. Aquí en toda la historia, está controlando una fecha para engañar y solamente la élite sepa lo que ellos pusieron a partir de esta fecha controlando. Esto igual, otro hecho que es de control y este otro hecho de control. Entonces se trata con esta numerología de 9-11 de imitar la acción interior, y por eso es que hay que diferenciar precisamente el interior del exterior. Se trata de imitar la acción interior de la fuente en el dominio exterior. ¿Y con qué intención? Pues simplemente, ya lo llevamos mucho tiempo diciendo, con la intención de vampirizar y poseer nuestro interior, y su objetivo es nuestra dimensión, pero eso nunca lo conseguirán. Si una persona defiende su interior, evidentemente. Entonces terminamos aquí haciendo esta síntesis. Por eso decimos nosotros que la phi natural y no la artificial del número 9-11, pues es símbolo de la inviolabilidad de la fuente. Entonces esta doble espiral phi y el número de oro pues indican que la fuente origen no puede ser alterada desde el exterior. Y esto es una representación cósmica. Este sería el interior y esta sería la corteza. Pues desde la corteza tú nunca puedes alterar el interior. No puedes alterarlo. Es decir, desde la corteza del toroide universal no se puede alterar o violar el centro del toroide universal, porque este centro es la conciencia de todas las conciencias y el poder que sustenta todo poder mediante esta doble espiral, ni más ni menos, de lo masculino universal y lo femenino universal. Por tanto, desde la acción influencia exterior mediante, por ejemplo, este número 11 y esta agenda de Lucian y sus servidores, no se puede crear, y ponemos en mayúscula crear, porque muchos investigadores creen incluso que somos nosotros efecto de creación de otros seres, de otros dioses, y no de la fuente auténtica que lo crea todo. Entonces decimos, no se puede crear desde el exterior, solo se puede manipular, debilitar y pervertir. ¿A qué? Pues a elementos creados, pero a la fuente nunca, pero a elementos creados sí. Entonces, con toda la supertecnología que tiene la oscuridad satánica, pues no se puede crear una sencilla y maravillosa margarita. No se puede crear una maravillosa y sencilla margarita. Se podrán crear extraordinarias construcciones como pirámides y edificaciones exteriores, pero la naturaleza y una sencilla margarita no se puede crear. ¿Qué es lo que hace entonces? Pues solo se puede manipular y pervertir elementos naturales, como por ejemplo la acción nefasta que realizan los transgénicos, que es una alteración, echas a perder
echas a perder, pero algo que ya está creado. La oscuridad no puede crear nada, solamente puede manipular y pervertir realmente. Por tanto, nosotros terminamos aquí haciendo esta síntesis, diciendo que la fuente que está representada por este toroide universal es inviolable. Y el ser humano estaría ubicado aquí, estaría como centro de equilibrio dimensional, en donde pues entre la fuente y entre la corteza que estaría aquí. Entonces, él estaría en medio. Entonces, la fuente es inviolable ella. Ahora, todo lo creado, incluso el ser humano, pues si no defiende su interior, sí es violable. ¿Violable por quién? Por esta corteza exterior que te lo está diciendo en su signo. Quiere coger lo superior y bajarlo. Quiere coger lo superior y bajarlo. ¿Para qué? Para subir y mantenerse él. Entonces el ser humano pues sí es violable, pero solo si entrega su poder interior. Y por eso hacemos nosotros estos vídeos, para que la persona comprenda el lugar fundamental que está siendo colocado aquí por la fuente como precisamente el equilibrante de esta dimensión, y no se deje bajar, incluso aunque pierda su cuerpo físico, incluso aunque lo pierda, porque siempre su conciencia pues estará con la conciencia de su fuente. Entonces, por eso decimos que la fuente es inviolable, pero el ser humano es violable si entrega su poder interior a la oscuridad exterior de la corteza, representada por Lucián y sus servidores. Es una corteza infradimensional y nosotros ya saben cómo lo representamos. Por tanto, terminamos aquí deseando fortaleza y discernimiento para todos los humanos en este trance que nos está haciendo pasar la oscuridad, pero que nosotros sabemos que ella nunca triunfará, y precisamente se producirá sin duda en todas las personas resistentes, podemos decir así, a este ataque y a este engaño, aunque sea una minoría, aunque fuese un solo humano, sencillamente, pues sería semilla de la fuente y de la creación auténtica. Terminamos deseando para todos fortaleza en este ataque final de ciclo de la oscuridad.